mi voz para gritar que triunfamos. El mundo ya se cansó y aquí seguimos los dos sin renunciar ni ocultarnos. Bienvenidos a la academia. Hoy vamos a aprender la canción Triunfamos. Vamos a aprender el ritmo de bolero. Vamos a aprender sus acordes y su forma de cantarla. Atención, comenzamos. Primeramente vamos a aprender el ritmo del bolero. Atención, sería de esta manera. Voy a contarlos. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Aumento la velocidad. Muy bien, ahora vamos con los siguientes acordes que vamos a utilizar en la canción. Los acordes serían la menor en esta posición. El siguiente acorde sería re menor, lo utilizamos en esta posición y acá nos pasamos a esta posición. Luego vendría un sol mayor, pasamos acá y acá también. La misma forma, luego a fa mayor, sería esto, luego a mi mayor, aquí. Y de ahí sí comenzamos con la canción. Vamos con la primera estrofa, hago el ejemplo, sería de esta manera. Une tu voz a mi voz. En la palabra voz comenzamos a tocar. Atención. Une tu voz a mi voz. Justamente pasamos a re menor y en este tiempo de aquí comenzamos a cantar. Sería de esta manera. Para gritar que triunfamos. Lo mismo hacemos acá en la menor. El mundo ya se cansó y aquí seguimos los dos sin renunciar ni ocultarnos. ¿Por qué ocultar nuestro amor? Lo mismo, aquí cantamos. Sería tapar con un dedo. Lo mismo. La luz inmensa del sol, negar la gracia de Dios, decir que lo blanco es negro. En esta parte de la canción nosotros vamos a comenzar a tocar en la palabra pudo. Hago el ejemplo, sería de esta manera. Amor, nada nos pudo separar. Ahora, en las siguientes partes vamos a comenzar a cantar en el tiempo 3. 1, 2, 3. En este tiempo comenzamos a cantar. Hago el ejemplo. Luchamos contra toda incomprensión. Lo mismo con la. El cuento ya no hay nada que contar. Lo mismo con mi. Triunfamos con la fuerza del amor. En la siguiente parte volvemos a lo normal, que cantábamos en el tiempo 2. Une tu voz a mi voz para gritar que vencimos. Y si es pecado el amor, que el cielo dé explicación, porque es mandato divino. Hemos terminado con este tutorial. Por supuesto, aquí te dejo un video donde puedes aprender acordes mayores, acordes menores de séptimas y sus inversiones. Nos vemos en un próximo video.